Bueno, Susi, la idea era como arrancar por el comienzo y que nos cuentes un poco cómo fue el entorno en el que te criaste, si había libros en tu casa, si se leía, bueno, un poco ese marco en el que empezaste. Sí, en mi casa había libros, pero no porque fuera un ambiente intelectual, sino porque creo que era más común en las familias de antes, que había libros y había buenos libros, porque además en Argentina había una buena industria editorial. Entonces mis padres tenían, qué sé yo, por ejemplo, los libros de Sudamericana de Faulkner, traducidos por Borges, ponele, me acuerdo de ese tipo de libros. Tenían Rojo y Negro de Stendhal, porque en su momento Stendhal había sido como bestseller. O sea, tenían buenos libros. Mi mamá además había estudiado en la Alianza Francesa y entonces tenía libros de poesía, por ejemplo, aunque ella no era especialista ni es que era apasionada especialmente por la poesía. Pero además de que sí, por ahí para mí era una costumbre ver a mi papá leer un poco antes de dormir o esas cosas, pero también fue una cosa mía que por mi cuenta me puse a leer, a rebuscar y a leer, y encontré libros de poesía, y eso sí fue una pasión propia, es decir, no es que nadie me dijo tenés que leer esto, sino que había libros de poesía, había por ejemplo uno que se llamaba Los Titanes de la Poesía Universal, que era una recopilación de todos, y yo ya desde muy chica me lo agarraba y me quedaba sola en una habitación, sola me refiero a que tengo hermanos, todo, pero a mí me gustaba irme sola a una habitación y a ponerme a leer eso, poesía. Leía cosas difíciles que no sé si entendía a los 10 años, pero yo algo entendía. Y quiero decir, por ejemplo, leía Lugones a los 10 años. No sé lo que entendería, pero a mí me gustaba y lo leía. Bueno, y a esa edad entonces me puse a escribir poesía. También por lo que leía, me influía y me ponía a escribir. Y no es que no tenía amigos en el barrio que salía y eso, lo hacía también, pero esto era como, ya te digo, algo que evidentemente era un tropismo, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras cosas que escribí, como había leído un poema sobre la bohemia, escribí que yo iba a ser bohemia. Y no sé cómo entendí lo que quería decir bohemia, pero evidentemente lo entendí y escribí que yo iba a hacer eso. ¿Y qué edad tenías más o menos? 10 años. 10 años, sí, sí. Después algún libro lo publicaste en La Bohemia. Eso me había dado cuenta, ¿verdad? Sí. Caminatas está publicado en Bohemia y Plegarias también. Plegarias también. Ah, mira qué bueno. Sí. Yo fui consecuente. Así que ahí la entendiste bien. Sí. Después nada, escribía así, me acuerdo que en quinto grado tuve la mala suerte de tener una maestra así muy, de esas muy psicópatas, ¿no? Pero por lo menos no puedo olvidarme ni la gramática, ni todas las reglas las tengo metidas así por esta mujer, que era horrible, pero que bueno, que no las puedo olvidar. Pero me acuerdo que en un momento esos que te agarraban la carpeta para corregírtela, me encontró un poema escrito y como que se burló un poco, o sea que fue un mal recuerdo, pero no lo logró arruinarme. Y después le escribí siempre para mí, por ahí con periodos así, pero ni sabía por qué. Y hasta que después de la secundaria entré en un taller, es decir, no es que en la secundaria tuve tampoco como compañeros así que les gustaron. Tuve por suerte sí una buena profesora de literatura, que me hizo gustar la literatura y como vio que a mí me interesaba, por ahí me daba algunas lecturas. Eso fue también una buena guía, por ahí ver a toda la poesía del siglo de oro, todas las cosas de poesía española, la aprendí con esta mujer que la enseñaba bien y que me hizo entender. Pero bueno, recién eso, cuando terminé la secundaria, como yo no había nada que quisiera hacer, no sabía lo que quería hacer ni ser,
y estaba como un poco perdida, estaba como haciendo una historia un poco lumpen. Me fui a una comuna hippie. Había estado militando en la secundaria y después era lo que llaman los quebrados, o sea que no me había aguantado tampoco la disciplina y entonces me había ido. No quería hacer nada. En la universidad no sabía si quería estudiar algo, nada me interesaba mucho. Pensé en un momento psicología, pero fue una época en que se cerró psicología, estuvo cerrado un par de años. Y bueno, mi mamá desesperada porque me veía tan lumpen, me sugirió que había visto en la televisión que había un taller, y empecé un taller, empecé en la SADE, y de ahí nos armamos un grupito y decidimos seguir con Mario Morales, y eso fue el origen de Último Reino. Bien. ¿Y la información a tu mamá le había llegado por la tele? Sí, de ese taller? Qué increíble, ¿no? Sí, porque sí. Hoy no se me ocurriría que haya nada parecido, ningún programa que pueda dar esa información. Sí, es verdad, no sé, la verdad que sí. O, bueno, por ello digo la televisión, quizá que fue en la radio, ella me parece que me dijo en la televisión, pero puede haber sido en la radio. Sí. Y en todo caso, porque eran, sí, bueno, no había tantos, no es como ahora que hay 100 millones de talleres literarios, entonces serían de la SADE, se promocionaron, qué sé yo. ¿Y ahí te encontraste con quiénes? Bueno, por empezar, por suerte había un buen profesor que era Ángel Leiva, que decía un tipo interesante, con buenas lecturas, ¿no? Porque la SADE uno hoy podría pensar una cosa como anticuada, ¿no? Este tipo era interesante. Y ahí estaban, por ejemplo, Alberto Muñoz, Mónica Tracy, no me acuerdo mucho, bueno, me acuerdo de ellos, y Mónica era la que conocía, porque este taller duraba muy poco. Mónica era la que conocía a Mario Morales, y éramos un grupito que nos sugirió seguir. Al seguir fue que se plegó otra gente más. Porque estaban una pareja, Daniel Arias y Susana, ellos trajeron a mucha gente más. Y ahí vino Guillermo Roy, Víctor Redondo, Roberto Scrugli. Esos fueron todos los que eran Último Reino. Y Horacio Sabajáulegui. Bueno, más Mónica Tracy que ya estaba. Y en Mario Morales tenía un grupo anterior que se llamaba Noferatu, donde estaba Jorge Zunino, María Julia Ruski. Bueno, y después medio nos juntamos. Eso fue muy interesante. Yo ahí, bueno, como los otros venían del Nacional Buenos Aires, ¿viste? Ya tenían más lecturas y más. Yo que era de Morón, digamos, de Aedo, no, ya te digo, hasta el momento no había tenido un ambiente intelectual, por decirlo, ni información de libros. Entonces para mí el taller fue así como, Mario Morales nos dio todas las lecturas del mundo, digamos, para mí me abrió todas las lecturas del mundo, y el grupo también. Y el grupo también significó decir, pero esto existía, esto era lo que yo quería hacer, y no sabía que se podía hacer esto, se podía ser escritor, y es lo que yo quería. ¿Cómo funcionaba el taller? Porque parecería como que de algún modo el taller de Mario Morales fue como tu iniciación universitaria, por decirlo de algún modo. Terminaste de secundaria y el taller de Mario Morales te abrió al estudio que vos querías seguir, por decirlo de algún modo. Sí. ¿Qué hacían en el taller de Mario Morales? No, nos leíamos nuestras cosas, como suelen ser los talleres. Nos leíamos nuestros textos, y se leían textos aparte de leer los de nosotros, leían textos de otros poetas. Estas lecturas que Mario iba abriendo, las leía algo, o comentaba, lo sugería, hablaba de tal poeta. Y yo, como realmente tenía interés, iba y buscaba todo lo que él decía y lo compraba y leía. Ensayos, incluso me acuerdo del ensayo de Friedrich, o el del arco y la lira, todo ese tipo de cosas. Eso, creo que yo fui una buena alumna, en el sentido que fui y leí todo, porque me había abierto eso que yo quería.
o sea que toda la poesía francesa, la poesía latinoamericana mucho, y así, medio funcionaba como un taller. También eran bastante, yo por suerte era bastante cabezona, porque eran muy críticos y eran un poco, como toda familia, eran un poco salvajes, y entonces a mí me habían puesto un epíteto que yo era la loca. Me encanta porque hoy en día todos se arrepienten. Dicen, mira vos, la loca. Al final era la más consecuente. Yo fui no es que los demás no fueron consecuentes, pero yo realmente fui consecuente. Y bueno, nada, pero cargaba con esa cosa, con ese estigma, como si los demás fueran cuerdos. Claro, la verdad, que eran mucho más salvajes. Pero bueno, son esas cosas como que realmente éramos como una familia, ¿no? Bueno, eso sí, duró varios años. Cada vez nos independizábamos más de Mario, porque es lo que pasa también en los talleres. Después nos juntábamos solos por nuestra cuenta y nos íbamos y nos quedábamos hasta muy tarde leyendo o escribiendo. Hacíamos cadáveres exquisitos entre todos. Fue una época eso de como de familia poética, de estar muy juntos haciendo cosas. Esto todo era durante la dictadura, o sea que era muy cerrado. Cuando fue el 82 que se empezó a distender, empezó a haber ciclos de lecturas, y yo ahí empecé a conocer otra gente, de otros poetas, ¿no? Esa fue a través de las lecturas empecé a abrirme a los otros poetas que existían, como bueno, Eduardo, que hacía un ciclo, y no sé, conocer a Diana, Reinaldo Jiménez, mucha gente de otros lados, pero también a los poetas. Como la dictadura había sido como un vacío donde no nos podíamos juntar, al volver a poder salir todos, nos juntábamos de todas las edades. Entonces yo fui a lectura donde estaba Elba Orozco, Edgar Bailey, Francisco Madariaga, y no solo leía Januzzi, y no solo leíamos juntos, sino que ellos venían a escucharnos a nosotros por ahí. Venían a las universidades y yo le dedicaba a Edgar Bailey, que venía a las reuniones del CECIT, ¿se llamaba? No. Del CECI. Del CECI. Sí, venía siempre. Sí, venía siempre y se escuchaba y hacía comentarios. Así que eso fue como también una segunda etapa súper importante, porque en ese momento también te influye escuchar a tus pares, ¿no? Bueno, no solo obviamente escuchar a Enrique Morina, claro, escucharlo leer con esa voz, a Edgar Bailey, a Olga, pero además de eso escuchar a mis pares, gente de mi edad que escribía otras cosas y me abría otros mundos también, como eso estuvo bueno, la verdad que fue toda una época muy fuerte. Después hubo otra época... Te interrumpo un momento. Sí, claro. ¿Cómo fue que se conforma el grupo que, digamos, posteriormente se denominó neorromántico y formó este último reino, digamos? Sí. Cuando Víctor en un momento se tuvo que ir del país. Sí, se fue Víctor a España. Había sido militante del Partido Obrero, o era. Se tuvo que ir a España. Guillermo Roy también se fue, él estaba en el Partido Socialista, Orientación Socialista. Ninguno de los dos partidos era legal, pero tampoco eran armados. Claro, pero bueno, ellos estaban fichados. Sé que Guillermo Roy por haber asistido al funeral de Ortega Peña, Víctor por su militancia en el Partido Obrero, así que se fueron a España. Cuando volvieron, Víctor volvió, Guillermo mucho después, pero Víctor volvió en el 80, no aguantó mucho estar afuera. Volvió con la idea de armar la revista, como la revista Último Reino. Fue mucho una iniciativa de él, estábamos todos, pero la iniciativa fue mucho de él. Lo de neorrománticos vino porque pusieron
un epígrafe. Digo pusieron porque la verdad que yo había cosas, que estas cosas de las posturas a mí no me cabían demasiado. Entonces, a mí la cosa de poner una postura, incluso los chicos tampoco lo hicieron como postura, no es que somos tal cosa. Pero bueno, pusieron así como un epígrafe que decían, somos herederos del romanticismo alemán, que es cierto, en muchas cosas era cierto. Hoy en día, a mí por supuesto que hay muchas cosas del romanticismo que me siguen interesando mucho, por supuesto. Pero sobre todo creo que lo decíamos por la cosa del sueño, la imaginación, creo que íbamos por ese lado, ¿no? A mí es lo que me sigue además atrayendo tanto del romanticismo. Y nada, no era importante tener una postura. Lo que pasa que después vino, eso lo que quería decir, toda una etapa medio que yo creo que provocada por el diario de poesía, que salió después de muchas revistas que ya existían. En ese momento también estaba John Mascaro, Yul, había muchas revistas de poesía. Cuando sale diario de poesía, sale con una postura muy objetivista, muy así. Pero además yo creo que como hacen todos, para ganar un lugar tiene que criticar a los otros. Para diferenciarse. Para diferenciarse y para sí, posicionar. Ocupar un espacio, sí, claro. Ocupar un espacio, entonces tiene que correr a los otros. Y empezó con estas críticas y como... Y además venían de esa cosa muy... Yo creo que, no sé, me parece un poco antigua, de que hay que polemizar, ¿no? La cosa de polemizar. Entonces ellos querían generar polémica y entonces ahí fue que generaron esta polémica de no, ustedes los románticos y qué sé yo. Incluso después salió otro diciendo que asociando el romanticismo alemán con el nazismo, con la noche, sí. Un absurdo, una taradez total, pero era una época... Viste, por ejemplo, también había unas polémicas muy desagradables entre los que se fueron y los que se quedaron. Sí. No, eso era, ¿no? Cada uno padeció como pudo y donde pudo, hizo lo que pudo. Y esas polémicas a mí me ponían re loca cuando empezaban con... digo porque también los poetas lo hacían, ¿no? En una feria del libro me acuerdo que se armó una polémica así, los exiliados y los de acá, bueno. Pero bueno, supongo que pasó. Lo que pasa es que el diario de poesía creo que ocupó mucho lugar, porque además como tenía distribución en todo el país, y entonces las cosas se fueron yendo cada vez más hacia una poesía objetivista, ¿no? Digo en general, como una influencia muy grande de la poesía objetivista. En los 80 no era así, creo que había de todo, había mucha variedad. Dentro del grupo de Último Reino teníamos mucha variedad, cosa que no se veía desde afuera. Si vos desde afuera nos ves como los neorrománticos, parece que fuéramos todos iguales, la verdad que éramos muy diferentes entre nosotros. Teníamos cada uno una poesía muy personal, bastante reconocible. Creo que la poesía de Víctor en ese momento, que publica un libro muy interesante, era muy reconocible. Bueno, también la de Mónica es muy diferente a la mía. Tiene una poesía muy breve, muy lírica, siempre por ahí con algo de relación con los imaginistas norteamericanos, pero a su modo. Bueno, por eso éramos todos diferentes entre nosotros. Y yo no escribía con la premisa de que hay que ser romántico, no sé. Supongo que sería romántica por esto que te digo, por creer mucho en la intuición, en el sueño, nada más, no sé, en la imaginación. Y además de la revista empiezan a publicar títulos y de hecho los primeros libros tuyos salen por la editorial Último Reino. Sí, lo que pasa es que ya te digo, la verdad que eso era más una iniciativa de Víctor, con Margulis, que era su cuñado, que habían puesto un pequeño taller gráfico, vivían de eso, y de ahí hicieron la editorial Último Reino. Yo no participaba tanto en ponerme a decidir qué libros salían, ¿no? Yo trabajé un tiempo, pero en tipear libros nada más. Creo que eso es más mérito de Víctor, que hizo un trabajo enorme, porque además los libros se veían mucho, los distribuía mucho, sin la preocupación de vender, que hoy sí la hay. No había tanto concepto de mercado. Entonces
él repartía mucho los libros. Claro. Entonces mis libros de pronto se veían mucho, estaban en, no sé, en España, porque de pronto había pasado un poeta español por la editorial y Víctor le había dado un libro. Bueno, en algún momento fue como bastante reconocida, entonces era un lugar donde pasaba mucha gente constantemente, mucha gente editaba ahí, entonces ha editado muy buenos libros, como algunos de Perlonger. Entonces, eso, creo que es un mérito de él y que se hizo como un lugar muy importante en algún momento. La revista también. La revista tenía esas separatas de poesía latinoamericana que eran muy buenas. Y sí, yo tuve esa suerte, o sea, yo no me preocupé por editar, sino que vino Víctor y me dijo, te editamos un libro. Por eso, contá cómo fue el proceso del primer libro, de Oficiante de Sombras. Eso más bien fue como yo al principio tenía muchos poemas sueltos, no tenía mucha idea del libro, y Víctor me propuso una separata creo que era el número 10 de la revista, y bueno, yo elegí esos poemas que tenían una coherencia entre sí, que eran los que me interesaban en ese momento, y yo elegí que estuvieran esos dibujos de Audrey Beardsley. Bueno, y salió esa separata, pero no con conciencia del libro, digamos. Después ya, más adelante sí, ya cuando tuve Clínica de Muñeca, bueno, ahí ya fue a armar un libro, digamos, pero como un aprendizaje de entender lo que era como armar un libro y sin estar pensando en publicarlo, digamos, sino que más estar pensando en armar un libro. En ese momento me acuerdo que estaba cercana a nosotros Mirta de Filpo, y con ella charlaba bastante de esto, porque ella ya había publicado y tal, y bueno, charlaba. Ella era un poco así también, muy dura, pero en ese momento también era interesante, servía que ella fuera así, porque yo tenía todo demasiado abierto, digamos, las posibilidades. Sí, de hecho también hay como formas diversas dentro del libro Oficiante de Sombras, ¿no? Que el poema que da título, el que cierra, es un poema en prosa, los otros no. Después en los siguientes libros me parece que siempre has encontrado formas que se continúan a lo largo de todo un libro, ¿no? Sí, de todos modos ese libro tiene cada una de sus formas es coherente, o sea, una de ellas, la que se llama Hierogamia, yo estaba muy leyendo, investigando todo lo que era la poesía medieval, y había esta cosa de las aras, y entonces yo tomé como cierta musicalidad y cierta métrica de ahí que me interesaba, como si fueran casi cantos. Eso es una parte, otra parte, bueno, que son las muñecas, y la otra parte, la última, yo estaba leyendo mucho a Mircea Eliade y tomé cosas que tenían que ver con los sacrificios, como cultura, digamos, ¿no? Que es una cosa además que a lo largo siempre me intrigó mucho, que es me sigue intrigando hoy porque en el fondo seguimos haciendo lo mismo, esta cosa de encontrar un chivo expiatorio y canalizar la violencia de un modo, y cómo una sociedad necesita realmente administrar de algún modo la violencia, porque si no termina pasando esto de Hessel, digamos. Eso es un tema que me interesa particularmente, y ahí empezó a interesarme y empecé a ver estas cosas de los sacrificios, rituales, porque bueno, ciertas culturas lo habían organizado de ese modo, ¿no? Y entonces la tercera parte tiene que ver con eso. O sea, si bien es cierto, son tres partes un poco distintas, cada parte tenía su coherencia. Y tenía esto que después sí, por lo visto siempre fue una constante en mí, de investigar, de leer algo, interesarme, entonces darle por ahí, y que todo gira con eso. Por ejemplo, el sacrificio, bueno,
las muñecas. Claro. Bueno, en Oficiante de Sombras hay, yo veo una visión romántica en el sentido de que del poeta o la poeta como una especie de mensajero de los dioses que tiene la misión, tiene una misión, y el poema se oficia con una especie de ritual. En el sentido yo veo una estética romántica en ese libro, y pues sí es cierto, y además hay una cuestión muy impresionante en ese libro, porque están puestas como las vertientes por las cuales después vas a seguir. Y ni hablemos de que hay perros, piedras y árboles en diversas situaciones, hay en el libro, que continúan además en otros libros tuyos. Y esto que decís de la violencia también, esto de como si de algún modo se exorcizara a través del poema alguna violencia social. En el sentido hay una misión, digamos. Eso yo lo veo en Oficiante de Sombras, y después en otros libros tuyos, a pesar de que vos, bueno, después empezás a tomar otras cosas de la realidad social, del habla popular, incluso. Sí, yo de hecho todavía hoy creo que siento eso de la misión, es tal cual lo que decís. Y está bien, pongamos que no son los dioses, no sé lo que es, pero sí es verdad que el poeta yo siento que tiene efectivamente una misión, que es como, ¿cómo podría decir? Yo siento, para empezar, que el lenguaje es algo muy, muy sagrado, para decirlo de algún modo, en el sentido de, es un milagro, si uno lo piensa, es un milagro, es una maravilla, por ahí es una mejor palabra, una maravilla, algo tan complejo, y tenemos eso, entonces me parece que usarlo mal o usarlo inútilmente es una pena. Entonces a mí una de las misiones del poeta me parece eso, el llevar al lenguaje a su máximo momento, digamos, lo estás como puliendo, lo estás utilizando en algo, en decir algo importante, decirlo de un modo como, decirlo del mejor modo posible, encontrar todas las variantes que el lenguaje tiene, encontrar todas las combinatorias, eso a mí me parece que por un lado es eso el poeta, pero por otro lado, sí, socialmente creo que la sociedad, efectivamente, hay un montón de cosas que no quiere ver, porque está bien, que no puede estar viéndolas todo el tiempo porque se volvería loco, y creo que el poeta se toma el trabajo de ver eso, el poeta ve eso, que los demás no quieren o no pueden prestar atención, y esa es una de las misiones también del poeta, y hacer de eso un canto, transformarlo, esa violencia efectivamente y todo eso, ese desecho, transformarlo en un canto. Eso efectivamente creo que es una misión. Sí, es como traer otra palabra, no sé. Al mismo tiempo yo veo también ahí en Oficiante de Sombras una sensación pesimista o una sensación de fracaso, en el sentido de la conciencia de que la palabra, como no es la cosa, o dejó de ser la cosa, ya no puede operar mágicamente. Es decir, ya no puedes decir, ábrete sésamo y que el ascensor se abra, digamos. Ahora entiendo que la sensación esa de fracaso tiene que ver con eso, con que el lenguaje dejó de ser mágico. Sí, yo no sé si eso no lo había pensado, quizás está y no soy tan consciente, pero creo que
que sí está eso que vos decís de fracaso, pero yo lo pienso más en el sentido de que la humanidad me parece que no tiene conciencia de esa maravilla del lenguaje, y entonces me decepciona mucho que la palabra justamente no sea capaz de arreglar absolutamente nada. Entiendo también que la comunicación siempre es un gran malentendido, pero eso también me desilusiona mucho. Eso me parece un gran fracaso. Me parece increíble que uno hable con otro y el otro entienda cualquier otra cosa. Entonces eso me resulta raro. Puedo entender que la poesía, que sí, que es polifónica y bueno, que tiene muchos sentidos, puedo entender que sea que dé lugar a distintas interpretaciones, pero en el hablar que ocurra eso ya es más raro. Entonces, más bien creo eso que, bueno, por ejemplo, hablando de la violencia, por lo visto siempre gana la violencia y no la palabra. Entonces eso me parece un desperdicio de la humanidad en ese sentido. ¿Para qué? Entonces, todo ese milagro del lenguaje tan complejo, ¿para qué? Si vamos a hacer esas bestias, ¿no? Bueno, yo lo veo más por ahí, por ese lado, el fracaso. Pero probablemente esté también lo otro. Yo tengo mucho pensamiento mágico, así que puede ser que esté el otro también sin darme cuenta. Es verdad que no puedas decir ábrete sésamo. Susi, y volviendo a una cuestión formal, por ejemplo, en Oficiante de Sombras aparece la forma de la segunda persona con la forma tú y no con el voceo. Después en tus otros libros sí aparece el voceo, pero alguna que otra vez vuelve a aparecer el tú. ¿Tenés al respecto alguna reflexión hecha o, no sé, tenías una conciencia de que estabas usando una forma que no es la forma del habla cotidiana acá, por ejemplo? No, ahí puede ser que todavía no terminara de formar mi propia palabra, y puede ser que estuviera influida por las traducciones que leía. Sí, es muy posible que, y por la poesía española, sí, es posible que sea influencia y que no haya razonado mucho, y luego más adelante en mis siguientes libros obviamente me pareció que no era muy genuino mío, digamos. Sí, no, creo que es eso, es más falta todavía de terminar de tener mi palabra propia. Porque ahí me da la impresión de que igual se siguió escribiendo poesía con la forma de tú en los 80, muchos utilizan esa forma, y no sé si es solo la influencia o cierta dominación, ¿no? De una lengua que se pretende literaria porque viene de España o porque viene de las traducciones. No, también puede ser. A mí lo que sí me pasaba, como no me gustaba mucho la poesía muy llana, puede ser también, por ejemplo, a mí me gusta de Olga Orozco, quizá ella me influyó, ella habla de tú, sí. Pero ella era más era más genuino, ella hablaba a veces, se escapaba el tú, ella tenía esta cosa pampeana de hablar. Pero lo que me gustaba de ella, la forma de adjetivar, que yo decía, ella usaba las palabras como joyas, y a mí esto me gusta mucho. Y había gente justamente que le criticaba eso, o a ella o a la poesía en general, como si no, como si fuera, hoy en día se le considera bueno, como si fuera un transatlántico, ¿no? Como que es too much. Y a mí eso me gusta. Puede ser también que hubiera un tú que tuviera que ver con eso, con influida con cierta cosa, y también eso, influida por ciertos libros, pero en mi caso no había ninguna intención de usar un lenguaje literario, digamos, sino sí poético, en este sentido que te digo, que las palabras fueran joyas, que fueran una celebración del lenguaje, digamos. Bien, y bueno, pasemos a Clínica de Muñecas. Utilizás ahí un verso muy diferente al de Oficiante de Sombras, corto, es más fragmentado. Pensábamos con Edu si esa elección tenía que ver con la idea de una muñeca rota. Bueno,
o cómo lo elegiste, o cómo llegó, cómo fue el proceso de escritura que te llevó a esa elección. Sí, yo esas elecciones no las hago tan conscientes al principio como para decir, no, sería imposible que yo razonara, como es una muñeca rota, voy a hacer un lenguaje. No hago ese tipo de razonamiento. Más bien primero tengo un tono, estoy sí con un tema dando vueltas en la cabeza y de pronto encuentro un tono. Y bueno, y encontré ese, sin un razonamiento previo y sin un plan previo. No recuerdo, claro, como es un libro hace mucho, no recuerdo en particular qué me estaría influyendo o qué me estaría pasando. Sí recuerdo lo que te dije, lo de los poemas medievales, estas cosas pequeñas, cortitas. Eso sí. En la parte de clínica de muñeca, no sé, puede ser que... No, la verdad que no te lo puedo justificar, creo, pero sí te puedo decir que siempre me pasa que me viene un tono que luego descubro que es acorde a lo que quería decir. Por ejemplo, es posible que esta interpretación que hacen ustedes es muy posible, pero en todo caso la encontré sin darme cuenta. Y puede ser que después de 5 poemas digo, es totalmente coherente con la quebradura, eso puede ser. Como el proceso por el que vas armando el libro es totalmente distinto a, por ejemplo, la filosofía de la composición de Poe, que dice como que es todo súper racional, entonces elegí esto para sí, además todos dicen que no le creen. No, claro, parece un cuento de ficción, ¿no? Sí, y además ese poema es tan brillante que tiene que haber salido una gran inspiración, ¿viste? Sí, yo creo en eso de la inspiración, pero no como que bajan los dioses, sino que se trabajó algo en la cabeza y de pronto, después de mucho tiempo de dar vueltas por la cabeza, tema y forma, evidentemente encontraron un canal y sale así. Puede ser que en Clínica de Muñecas, en la parte de las muñecas, yo quisiera algo como medio argentino, porque tiene como una sonoridad de tango muy leve, muy detrás, pero hay algo de eso. De Muñeca brava de costa y harinera, fue su amiga. Hay algo de tango ahí, que eso sí puede ser que me estuviera rondando, que quisiera que estuviera presente, de algún modo, la tonalidad. Eso sí. Yo creo, fíjate una cosa, yo tomo el ejemplo también de mi segundo libro, que son todas cosas cortitas también y como medio fragmentado también. Y mucho tiempo después yo pensé si digamos, la dictadura y el desmembramiento social y la mutilación que sufrió nuestra generación no hubieran influido inconscientemente en un lenguaje fragmentado, mutilado, en ese sentido. Porque me llama la atención, cuando leí Clínica de Muñecas de vuelta ahora, me llamó la atención eso, cómo coincide con la época. Clínica creo que es del 86, y en el 85 yo publiqué este libro Tiendas de Campaña, que tiene una estética, no es igual, pero así, de un verso fragmentado. Sí, puede ser, no te sé decir. Yo en todo caso lo que pienso de la dictadura es que nos produjo un enorme silencio. Es decir, yo lo que más recuerdo era esto de que no se podía ir a un boliche, no te podías juntar muchas personas, no podías ir a una fiesta. Entonces, evidentemente hubo un gran silencio. Y entonces, más que nada supongo que eso es lo que después uno salió a estallar cada uno a su manera. Y puede ser que esté más que lo quebrado, yo pienso, estaba todo ese silencio acumulado ahí. Y tiene eso una sola ventaja, que es que por eso cada uno buscaba su propia
escritura, no había nada detrás, había un vacío muy grande, no había influencias. Quizá la gente más joven después tiene el problema de las influencias detrás. Nosotros la verdad que teníamos atrás un gran agujero negro. Entonces eso quizá fue de algún modo una ventaja, porque cada uno salió a buscar una voz, y esa voz estaba mezclada con ese tremendo silencio que había habido. Eso es lo único que se me ocurre, no sé. Y habías nombrado a Orozco, bueno, también lo del tango como antecedentes o cosas que pueden aparecer ahí, y te inscribís también en una genealogía de poetas mujeres que hayan escrito, o contemporáneas tuyas, en esta voz femenina quizás que se arma, al menos en este libro y en Susi. Sí, no sé si la generación mía, ya las mujeres, por ejemplo, somos esas mujeres de las cuales los padres ya querían que vayan a la universidad, ¿no? Claro. O sea que no había aparentemente por fuera no había tanta diferencia, pero sí, por supuesto que seguía habiendo una cantidad de problemas culturales machistas, con los cuales yo, sí, intencionalmente Clínica de Muñecas tenía que ver con que las muñecas fueran un prototipo. Evidentemente encarnó una cosa que después desarrollé más en el Susi. Esas muñecas eran como esos prototipos de mujeres que existían, ¿no? Sí. Quiero decir, para las mujeres existían todavía prototipos culturales, y uno chocaba con eso porque no cabía en esos moldes. Un poco está eso en Clínica. No sé si... yo no era consciente en particular de una escritura femenina, ni me proponía una escritura femenina, pero fue el momento en que aparecieron muchas mujeres escritoras, y fue el momento de los 80 que se hacían muchas discusiones y charlas y mesas redondas sobre la pregunta: ¿existe una escritura femenina? Y yo, si me preguntaban, pensaba que sí, pero que no sabía bien por qué. O sea, existe una escritura de mujer, pensaba yo, más que femenina. Las mujeres escribimos de determinadas cuestiones. Eso es lo que pensaba. Y en ese momento me acuerdo que me interesó mucho un artículo que leí de Marguerite Duras, que ella decía: las mujeres no nos sentimos tan obligadas a ser tributarias de la sociedad. No sentimos tanta obligación, entonces somos más libres. Eso me pareció muy interesante. Y creo que es verdad, en el sentido de que justamente las mujeres no estábamos tan preocupadas por el alrededor, a ver qué es lo que las otras mujeres dicen de mí, cosa que los hombres me parece que se preocupaban. Pero sí, yo te digo, más que nada creo que estaba en el tema, lo de la cuestión de la mujer. Sí, Estas descripciones de... como algo de denuncia, que me parece que también en el prólogo de la antología Sin Pelaje, Sin Sombra decís respecto de Clínica de Muñecas que había un mundo de rituales sacrificiales evidentes. Me parece que hay algo de poner justamente en evidencia. Sí, estaba en un día inteligente. Está buenísimo ese prólogo. Sí, bueno, pero ahí lo había pensado. No, pero bueno, perdón, la pregunta era... No, como sí, que me da la impresión que se puede leer también como un gesto de denuncia a estos rituales sacrificiales, un mundo que imponía ese tipo de estereotipos y rituales, en algunos casos con una cuota de sacrificio. Sí. Bueno, ahí está el hilo que une esas tres partes del libro que parecen distintas, porque lo de Ara, Ama, esta cosa de medieval, la hierogamia, que además era una época que también yo estudiaba un poco la alquimia, me había interesado, entonces por eso la hierogamia, ¿no? Esta cosa del matrimonio del oro y la plata, del mundo seco y el húmedo, y del mundo masculino y el femenino. Ahí el ara es justamente el altar del sacrificio. Entonces están esos poemas
donde también hay algo muy femenino en el tema, en el modo que el último creo que sé que si pudiera morir encrucijada, hay algo es la voz de una mujer que está hablando de eso, las muñecas que son, sí, esto que la sociedad te propone como modelo, y siempre es sacrificial entrar en una máscara, digamos, y a lo último los rituales, el ritual de tos y del despellejamiento, estos rituales ya directamente aztecas. Efectivamente en los tres lo que hay es esto que hablábamos antes de la violencia de la sociedad, que necesita como organizarse de algún modo, se organiza a partir de chivos expiatorios, y la mujer suele ser el chivo expiatorio del hombre, digamos, es uno de los chivos expiatorios que ha sido elegido históricamente, culturalmente. Entonces, ese era lo que unía todo el hilo del libro. Sí, sí, hay ya con mostrar esos modelos de muñecas de ese modo es como una denuncia de por sí, el modo de mostrarlas. Sí. Y bueno, pasamos a Susi, Secretos del Corazón. Ya antes decías que ya con Clínica de Muñecas tuviste más la idea de que estabas haciendo un libro en determinado momento, y con Susi me imagino que ya pasó lo mismo, y con más experiencia de venir publicando. Entonces te quería preguntar cómo fue el proceso de escritura, de creación de ese libro, y qué pasa con las instancias de corrección, si en esta idea de que el lenguaje se utilice de la mejor manera y demás, si hay un trabajo de corrección exhaustivo o no en estos libros que ya tenían una conciencia mayor de libros y de construcción, tal vez. Igual la conciencia siempre es más después, ¿no? A mitad del libro tengo más conciencia en el sentido de armado y de recursos, que yo al principio siempre, hoy día todavía, los libros empiezan más casualmente, ¿no? O en todo caso más así a lo romántico, más por inspiración y por... el Susi tiene un origen muy gracioso, que es que con una amiga nos juntábamos con la intención de estudiar algún tema que nos interesara, por ejemplo, agarrar un libro un ensayo sobre la posmodernidad, y sentarnos, y ella venía con sus historias a contarme sus historias de amor frustrado, qué sé yo, y yo tendría alguna historia también, entonces le contaba, y entonces yo un día le dije, basta, no puede ser que hagamos esta cosa de mujeres, de que perdemos mucho tiempo en contarnos historias. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a escribir cartas para que eso quede, y después, entonces, cuando nos juntamos, estudiamos. Entonces ella escribió cartas y yo empecé a escribir unas cosas muy raras que no eran cartas, que eran poemas, y eran los comienzos del Susi. Porque siempre no es casual que el comienzo sea ese, porque en la poesía me molesta mucho lo confesional, a no ser que esté muy bien hecho, es decir, por supuesto hay poetas que lo transforman muy bien, pero me molestaba que la cosa confesional nos tomara ese tiempo, y no es casual, porque me molesta en los poemas también. Entonces no es casual que en lugar de escribir una carta confesional, yo terminé escribiendo un poema que es seguramente el primero, es de yo y mi cuerpo fuimos a esa fiesta. Ya estaba totalmente sublimado ahí, cualquier historia personal, evidentemente ya había empezado a sublimarla, y luego eso se mezclaría con que yo ahí sí, por lo visto había evolucionado la idea de las muñecas, y había pensado no solo en estos clichés culturales, sino que también estaba pensando que estaba siendo atravesada, por lo que, bueno, no es casual que ese libro surge en el mismo momento en que está como en auge el pastiche, en las artes plásticas, en todo, ¿no? Porque yo estaba atravesada por esta idea también de cómo somos un pastiche nosotros de clichés culturales, de información,
de frases hechas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer poema de Susi no es así, sí, que tiene otro. Pero ya después, el segundo y ya todo lo demás, empieza como una prosa, una especie de prosa poética que son pastiches. Son pastiches de las canciones de amor, frases, películas, novelas, toda la batería, todas las películas o todas las series ridículas que yo me tragué de chica, como El detective millonario, Barry, que efectivamente empezaba así todas él era, viste, el langa, que siempre estaba besando a una chica y sonaba el teléfono. Entonces, bueno, empecé a drenar todo eso que me había comido la cabeza, por suerte no demasiado, me imagino, pero bueno, que estaba ahí como cultura. Y también ahí surgió primero intuitivamente una forma que luego me di cuenta que tenía y la hice un poco más consciente, que es que tiene una métrica. El libro tiene una métrica, incluso si te lo pones a ver con atención, tiene una métrica casi tradicional. Entonces era interesante porque es como toda la posmodernidad del pastiche, por sobre una estética tradicional, como debe ser el pastiche, justamente trastocando todo lo que ha sido, como citando pero malo, citando cortado, fragmentado, citando para transformarlo. Así que el libro es eso. Después ya me empecé a divertir bastante con esto de recurrir a toda esta cosa que te digo, a todos los folletines, a las revistas intervalo de cómic de amor, digo, todo eso. Y entonces en el proceso de escritura había como una primera escritura que es este drenaje de dejar salir todos estos discursos que estaban flotando, pero además sobre eso quizás agregaste después otras cosas, o sea, como exacerbaste esa construcción del... No, porque como te digo ya salía construido. Como en general, ya te digo, se ve que todo se forma durante un rato en mi cabeza. Cuando sale todo construido. Entonces ya salía todo ese pastiche, pero armadito. O sea, esta métrica que te digo, salía también, ya salía todo armado. Y además, viste que no tiene... no tiene puntuación, no tiene mayúsculas, ¿no? Eso, mayúscula, no tiene mayúscula al empezar. Claro. No tiene puntuación y no tiene continuo, punto al terminar. Porque continuo. evidentemente era como el mainstream, pues salía así. Incluso alguien, por ejemplo, me dijo que tenía mucho de la Molly, a Molly Bloom. Y yo la verdad que no había pensado para nada en ella, ni la tenía presente. O sea, no fue un intento de hacer lo mismo. Bueno, no digo que podía haber hecho lo mismo que Joyce, pero no la tenía para nada presente. Surgió así, pero yo digo, sale armado. En todo caso, la idea puede ser después decir, voy a escribir uno sobre Bad Masters, ponele, pero el mainstream ya estaba corriendo y ya había empezado en ese sentido fue mucho más coherente como libro, pero esto también fue quizá porque yo ya tenía más oficio. Y ya estaba más segura de que lo que uno hace son libros. A raíz de eso creo que le dejé más libertad para salir y salió así como un libro todo completo. Y yo hoy me doy cuenta, me di cuenta mucho después y me sigue sorprendiendo que el primer poema empieza yo y mí, yo y mí, y el último poema del libro dice: a la luz de los acontecimientos confirmo que era yo. En un libro que se llama Susi, como yo, y que a la vez no es yo la Susi confesional. Me sorprende, o sea, evidentemente me parece que ya cuando entré en el libro, o el libro entró en mí, salió de mí, se razonó por sí solo ese comienzo y ese final, ¿no? Sí habré pensado, por supuesto, qué poema pongo primero, qué poema después, pero sí me acuerdo que ese poema fue el último que escribí, el último,
y lo puse último. O sea que evidentemente tuvo una coherencia sí, arrasadora como su lenguaje, ¿no? Pero y además decís que esto que el final del libro conteste de alguna manera al principio del libro es algo que no fue totalmente consciente en ese momento, sino que vos lo descubriste posteriormente. Sí, eso, absolutamente. ¿Y el título cuándo surge? No, el título surgió bastante pronto, porque al ser tan evidente que estaba con este mundo de fantasía, bueno, obvio me acordé de las revistitas Susi Secretos del Corazón que yo leía de chica y no me las compraba, las tenía una amiga que las tenía siempre, entonces yo iba y las leía en su casa. Entonces sí, creo que bastante pronto pensé eso, que se tenía que llamar así. Claro. Pero también no era solo un chiste, estaba esto que te digo, de este juego de, bueno, una es Susi y no lo es. Cuando escribe no es solamente Susi, hay algo cotidiano y hay algo que no. Creo que, o sea, eso, una no es la misma que está acá charlando, comiendo, cuando escribe. No porque, efectivamente, no porque bajaron los dioses, sino porque creo que uno entra en un nivel de conciencia mucho más profundo, mucho más amplio, y en esa profundidad abarca mucho más que a su yo consciente, me parece. Y no hablo solo del inconsciente, creo que hablo del inconsciente colectivo y de todas esas percepciones que uno tiene en la vida que no llega a, ¿no? Creo que uno hace muchas más percepciones que no llega a ocuparse de todas porque serían demasiado. En el momento que uno escribe, sí, creo que uno abre la puerta y ve un mundo mucho más enorme de lo que es la vida cotidiana. En ese sentido, por el poeta, sí coincido con esta visión de los románticos del poeta, pero no porque crea que yo soy superior a los demás, sino porque creo que yo me atrevo a abrir esa puerta en esos ratos que escribo. Porque en realidad la idea sería que uno cuando escribe es superior a sí mismo. Exactamente, claro. Uno se mejora en la escritura. Sí. Hay un verso que era de Víctor Hugo que decía: el hombre es un rey cuando sueña y un mendigo cuando piensa, algo así sería dicho. Sí. Uno es un rey cuando escribe poesía y uno es... Claro. Sí, exactamente. Claro, y en Susi además está ironizado todo ese mundo donde se coloca a la mujer, y el pastiche funciona como ironía, versos de boleros, que bueno, vos fíjate cómo en la canción popular la mujer es presentada siempre de una manera, ¿cómo te diría? Ponele, el tango la presenta siempre como una puta, salvo la vieja. Y el bolero la endiosa, la pone como en un altar. Pero siempre es una cosa. O es la virgencita del altar, o es la puta cosificada. Y entonces veo que está utilizado todo ese pastiche como una gran ironía respecto de la situación de la mujer en la sociedad, ¿no? Sí, absolutamente, eso es. Porque por eso también elegir la revistita, porque el Susi, además, no solo se ironiza el lugar de la mujer, sino también el concepto del amor. Porque está totalmente como... se ha hecho un concepto del amor que también al final termina impidiéndote una forma de amar que sea un poco más real, porque en el Susi era así como el globito, viste, que ella lo veía a un hombre al que no conocía, lo veía por primera vez y pensaba, oh, lo amo, sí. Y esto era como el colmo, claro, esto era el colmo de lo que yo quería ironizar. Está pensado siempre el amor así como una cosa, sí, entre la mujer así como o acá arriba, acá abajo, pero además el amor como si fuera una cosa, eso también era como una cosa que ya había que romper, ya basta, ¿no? Como que romper. A la vez, en la vida cotidiana no es que nadie amaba de esa manera, ya tampoco se amaba de esa manera romántica, pero
sí, lo que nos seguía como intoxicando es en esperar una perfección, esperar también de parte de la mujer, no digo que solamente los hombres esperaban de las mujeres, creo que las mujeres también esperábamos de las relaciones una perfección o una cosa que no hay. En todo caso que hay que construir algo. Pasando a los siguientes libros que vienen, Caminatas y Matar un animal, que en realidad sale primero Matar un animal, pero Caminatas lo escribiste antes, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Y por qué salió primero Matar un animal? Porque Caminatas lo escribí paralelamente a que escribí una novela sobre Malinche, que por fin este año parece que la va a publicar Salta el Pez, que se interesó. Se interesó porque lo vio en la antología. Yo estuve mucho tiempo escribiendo esa novela, me había interesado mucho la figura de Malinche, también es un tema femenino, porque ella durante mucho tiempo había estado esta canción de la tradición de Malinche, y la verdad que Malinche, pobre, hizo lo que pudo, la regalaban de acá para allá, la regalaron sus padres, después los indios con los que estaban se la regalaron a Cortés, y ella hizo lo que pudo para sobrevivir, así que eso había que revisarlo. Después, efectivamente, mucho tiempo después, en los 90 creo, no más también, en los 2000, hubo muchas mujeres sobre todo las mexicanas, que reivindicaron a Malinche. Pero yo lo hice esto en los 90, así muy después del Susi, hice esta novela de Malinche, y paralelamente o un poquito después, novela, pero es una novela poética, ¿no? Que va siguiendo toda la historia de la conquista, y ahí escribí Las Caminatas. Las Caminatas sí tienen aparentemente mucho de yo, aparece mucho el yo, pero también, por supuesto, yo espero que se entienda que no es confesional, aunque dice cosas de mi infancia, pero bueno, espero que estén como corridas. De hecho, tiene una cosa que por momentos se confunde el yo y el ella, ¿no? Como tratando también de sacarlo del yo. Y Caminatas tiene mucho de japonería, como me hicieron una crítica una vez, porque yo estaba leyendo, había leído mucho a Kawabata, entonces me empecé a interesar en la cultura y leí muchas cosas japonesas, y leía qué es el Rikyu, qué es esto, cómo es la ceremonia del té. Bueno, es una cultura obviamente hermosa, y bueno, la poesía también, los haiku me fascinan, así que se ve que leí bastante, entonces esto empieza a aparecer como apoyatura en Caminatas. No sé bien por qué, la verdad no quise decir por qué no salió en ese momento, creo que no estaba, porque después lo dejé bastante tiempo, y es así, una cosa que no me pasa con ningún otro libro, mucho tiempo después lo tomé y lo corregí bastante. Se ve que no había quedado como, tenía como demasiado por ahí, no tenía precisión, creo. No sé, también puede ser porque después Matar a un animal sale con Bajo la Luna. También medio que se había dispersado, la editorial Último Reino por ahí se había dispersado, yo también me había alejado bastante del grupo, no por ningún problema en particular, sino porque, como les dije, era una familia, y llegó un momento que la familia que tomar distancia. Porque claro, basta, viste, que te llamen loca, bueno, ya está, fue gracioso un tiempo, te ponen siempre en un mismo lugar. Digo, yo ya tenía otros amigos por afuera, otros puestos amigos, entonces también ya no tenía que, terminé un libro, toma Víctor, pero no, creo que no es solo eso, creo que también que Caminatas eso, por ahí en su momento no estaba terminado, lo dejé bastante tiempo, pero creo que sí, que deben haber pasado así como 2-3 años, de pronto un día, porque así fue, de pronto un día lo agarré y encontré exactamente cómo corregirlo, o sea que tenía que venir el momento y lo corregí todo.
corregir lo que dice, que le saqué algunas cositas que sentía que estaban de más, cosa que no, en general no me ocurre. En general yo corrijo poco en todos los libros porque, como te digo, los tengo tanto tiempo en la cabeza que voy pensando, podría escribir sobre las muñecas, o estaría bueno escribir sobre... Por eso digo, voy leyendo cosas. El día que sale, como te digo, armadito y sale todo así, entonces corrijo poco. Corrijo en general por sonido, corrijo mucho por el sonido. Si corrijo, o sea, si te saco una palabra o algo es porque se va del sonido, a no ser que encuentre algo que no me gustó o que me parece que no dije lo que quería decir. Pero en general corrijo poco, pero con caminatas en cambio me pasó eso, que no terminaba de estar conforme cuando después de un tiempo, quizá vaya a saber, porque me acuerdo que yo la veía mucho a Andy Nachón en esa época y habíamos ido a Mar del Plata juntas y ya lo vio el libro. Me decía, no vas a sacar eso, no vas a sacar eso otro. O sea, quizá me equivoqué, qué sé yo, pero bueno, a mí me agarró así. Me pasaba que tenía demasiado ese libro y por ahí no me terminaba de convencer eso. Por eso puede ser que haya tardado en salir. Y luego, bueno, vino a matar un animal. No sé si paro, si me querías preguntar en particular. Sí, de caminatas, una curiosidad, pero en algún reportaje contás que efectivamente lo fuiste escribiendo en sucesivas caminatas, que salías con tu blog y tomabas muchas notas. Y entonces me quedó picando esto, si salir a caminar sigue siendo un estímulo para vos, para la escritura, o si tenés otros hábitos así que hagas como con cierta sistematicidad para ponerte a escribir o para tomar notas, tener ideas. No, la única sistematicidad que tengo es que ordeno, porque el caos externo me es un caos interno, me hace. Sí. Entonces si veo que estoy en vena de escribir, primero ordeno la casa o ordeno la mesa, ordeno algo, porque despejo y ordeno, porque si no me confunde mucho. Eso sería lo único. Pero lo de caminar, en realidad, lo descubrí así. Hoy en día todavía camino porque me encanta salir a caminar. Trato, no con este calor, pero trato todos los días de salir a caminar bastante. Y ahí empecé a descubrir que salir a caminar me abría la cabeza, te abre, te libera un poco el pensamiento, tal. Entonces empezó así, pero luego también tomé la idea de que esos poemas eran como caminatas mentales, es decir, hay algo yo lo que digo en el prólogo de la antología es que ya no es el flaner de Baudelaire, sino que ahora en la posmodernidad es un punk y arrastrar los pies, que no va a ningún sitio. Descubrí que había algo como en esos poemas de dar vueltas sin ir a ninguna parte, de algo que está como encerrado, incluso esas japonerías. Son japonerías porque uno no está en Japón, no está siempre en un mismo sitio, y lo asocié también con esto que dice Girard, que en la posmodernidad el tiempo se volvió espacio, dice él, porque el capitalismo ya ocupó todos los lugares, el capitalismo imperial, ¿no? Ya ocupó todos los lugares, ya no quedan lugares premodernos, aún si quedan los absorbió también. África tiene sectores premodernos, pero ya están totalmente absorbidos, explotados, recontraexplotados, están ahí sacando diamantes o litio, o sea que no quedan lugares aislados, digamos. Y él asocia esto con la tercera fase del capitalismo y dice que, que el tiempo se ha convertido en espacio, pero es este espacio globalizado y un poco neutro. Entonces, eso yo lo asocio con caminatas, porque también siento que cada libro mío en esta misión del poeta que hablábamos y en esto que uno abre mucho la conciencia, creo que uno tiene una conciencia de su época, creo que uno tiene conciencia del espíritu de época y de lo que pasa en la época.
yo por lo menos creo que tengo una gran antena para eso. Y entonces creo que tuve antena para esto, todo esto que dice, no, perdón, dije Girard, no, me equivoqué. Bueno, después te digo Jameson. Jameson. Cuando habla de la posmodernidad. Creo que en Caminatas está eso. Y no casualmente es la misma época en que en las artes plásticas comienzan las obras de recorrido, ¿no? En ese sentido también son las caminatas. Es una obra de recorrido, son poemas de recorrido. Lo que se recorre es Buenos Aires, aunque se hable de cosas japonesas, pero se recorre en esta cosa medio agobiante. De pronto estás en un subte, ves carteles, o algún bar. Hay algo como de una caminata, pero una caminata así, ¿no? Que no tiene mucho a dónde ir, que se desespera sobre sí misma, digamos. Y si hay algo del yo, probablemente es un yo que se busca a sí mismo también en estas caminatas mentales. Y también hay algo de que la escritura de los poemas es así, como las caminatas, si vos venís por acá y de pronto doblaste para acá, y de pronto a ver qué hay acá, y de pronto bajaste un subte. Esto es un poco también un poco una metáfora de eso. Bien. Bueno, y entonces si pasamos a matar un animal, que ahí es como que te compenetrás con distintas voces, con una voz muy diferente, ¿no? Como con más claramente con un personaje, ¿puede ser? Sí. Sí, yo ahí creo que empiezo a elegir esto de hacer personajes, que me gusta mucho. Creo que es una elección estética que justamente que el yo se distancie más aún, que no haya ya directamente, mi yo no esté ahí, ni siquiera de una manera ficcional. Está al principio en los primeros poemas, y después ya son personajes. También fue surgiendo un poco así como azarosamente, como yo voy haciendo, que digo, empiezo con una idea vaga, que digo, estaría bueno escribir sobre asesinos, y primero no sé muy bien ni por qué lo digo, después voy haciéndolo más, que muy de a poco voy siendo consciente de que quiero eso, pero empiezo así como, yo te digo, como una idea vaga, ¿no? Entonces empecé así, estaría bueno escribir sobre asesinos. Entonces empecé a leer los diarios, todos los policiales de los diarios, más revistas policiales, más casos emblemáticos. Bueno, empecé a leer revistas de armas, revistas de cazadores. También ahí creo que tuve una gran antena para la época, porque no casualmente es la época en que aparecen todas las revistas policiales, la que se llamaba Casos Policiales, que tenían, hablando de la violencia, ¿no? De cómo administrarla. Casos Policiales tenía una página de una mina mostrando el culo, una página de un crimen, una página de una mina en tetas, una página de un crimen, muy, muy raro, muy particular. Y luego los diarios habían engordado sus partes policiales porque estaba como muy de moda, era un éxito. Y empiezan los thrillers que ya no son los policiales inteligentes, esos que tenés que, sino que el thriller es ese loco asesino, ¿no? Bueno, empieza todo esto como con mucha fuerza, o sea que evidentemente yo capté que el asesino era un personaje de la época, y era un síntoma muy claro de la época, y siempre recuerdo esto que justo yo le hice una entrevista a Piglia y él me dijo que el asesino, en una época tan melancólica, el asesino es el único que tiene una pasión, aunque sea una pasión deforme. Me pareció así brillante, me encantó. Bueno, aparte leía cosas aledañas que no son, por ejemplo, El crimen perfecto de Baudrillard no es sobre asesinos, pero define la época, ¿no? Es la época mediática, la época del simulacro, es todos los 90, donde además la violencia se vuelve más explícita en todo sentido, ¿no? Se vuelve casi como canchero, como casi impune, digamos. O sea, había muchas cosas pues, que andaban dando vueltas, que evidentemente
yo pescaba y decidí esto, ¿no? Por eso, bueno, más nuestra sociedad que no se sacaba de encima ciertas cosas de la dictadura que hubo. Entonces esto por eso eso de leer revistas de armas, ¿no? De cazadores, porque no se puede creer, los cazadores son, no se pueden creer, son como así como la quinta esencia, ¿no? Gente que se sienta a discutir, no, pero mirá, esta tiene una cadencia de fuego, y si usás los cartuchos de metal son mejor. O por ejemplo uno que describía el placer de cuando le disparaba al ciervo, ¿no? El placer de ese momento en que el ciervo te mira y le disparas en medio de los ojos. Bueno, esas cosas notables. Todavía hoy, por ejemplo, cuando miro documentales me doy cuenta que, por ejemplo, Wild Geographic a propósito pone cosas crueles de cuando un animal se come a otro, porque eso le da dramatismo, porque eso te engancha, ¿no? Bueno, todo eso, yo iba procesando, leyendo eso, y empecé a escribir estos poemas donde efectivamente me fui como poniendo en la piel de personajes. Cuando tomaba personajes femeninos son más azarosos, es decir, azarosos en su lugar de asesinos. Son personas que están que más como la vida las llevó a algún lado, como. Y en cambio los hombres tienen esta característica de tomar, de ser más consciente, tomar la silla como un objeto, por ejemplo. La silla como un objeto. Sí, la persona como una silla. La persona como una silla, que así empieza el poema, ¿no? Bueno, ese es un poco el recorrido, y fui leyendo casos. Algunos son casos reales y otros son casos inventados, y otros son casos basados en casos reales. Pero por ejemplo la viuda negra, que en ese momento estaba muy de moda, las viudas negras que dormían a un tipo, le daban un somnífero, lo seducían, lo dormían y le robaban todo. Hay uno de los poemas está basado en eso, pero ahí hay una cosa de eso, hay una mirada como un poco más piadosa, ¿no? Sobre esta mujer, por ejemplo, como una mujer que ha sido abandonada, que está perdida en su vida, está perdida efectivamente, y es como si se estuviera cobrando revancha. Dice, bueno, así, total, ¿no? Yo he sido abandonada, ahora lo que voy a hacer, los duermo y me llevo el reloj. Pero en el fondo, en su ilusión, ella quisiera que esta historia fuera real, que ese hombre que está durmiendo a su lado fuera verdaderamente una pareja. Ese es el poema, por ejemplo. Bueno, y hay varios así. También era como, también yo creo que era una pregunta muy grande sobre esto de la humanidad, que decía antes, ¿qué hace que la humanidad no haya podido a esta altura, con tanta cultura, matizar ni siquiera un poco esta cuestión de la violencia, ¿no? Se ve que en estos casos extremos, que son los asesinos, psicópatas, probablemente está esa pregunta, pero ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tiene que hacer una sociedad para armonizar esto, digamos? O probablemente, siguiendo con la idea del chivo expiatorio, probablemente estos asesinos también son chivos expiatorios, son los que se chuparon la violencia de toda la sociedad junta y estalló en ellos, ¿no? Así como en el poeta estalla lo mejor, que es el lenguaje, en el asesino estalla lo peor, pero estalla algo que evidentemente es social, que evidentemente no es el solo, pero lo que pasa es que se chupa todo lo que hay y lo encarna. También había un poco esa idea. Sí. Para mí, yo veo también que aparece en varios libros tuyos la idea del el romance o el amor, no exactamente el amor, sino el romance, encarar el encare como una caza con Z, donde hay una presa o alguien que oficia de presa y alguien que oficia de depredador.
Y en ese sentido veo también en matar un animal, que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Pilia, que a vos te interesó, porque la pasión, o lo que amorosamente se llama la pasión, dice una sola cosa, y lo que dice es: no hay dos, tenemos que ser uno solo. Y si hay que ser uno solo, uno tiene que morir. Entonces yo veo, en ese sentido sí veo lo de la pasión. No lo veo en alguien que duerme a un tipo para afanarle, o no lo veo en el que con gotitas de veneno va progresivamente armando un plan. Digamos, la pasión no es un plan, precisamente, es todo lo contrario. Uno cae en la pasión, como Macri decía que caíamos en la educación pública. Sí, de hecho, claro, eso que se llama caer en amor, como dicen los ingleses, fall in love. Fall in love, claro. Sí, falling in love. No, está bien que me lo recuerdes, porque es cierto, estaba obviando una parte muy importante, que es efectivamente esa. Claro, yo lo que muestro en el libro por ahí son las exageraciones y los peores ejemplos, pero en el fondo, no en vano, el libro comienza con poemas de amor, con poemas de separación, y después de ahí se va hacia otro lado. Bueno, primero cuento una cosa más confesional, que es que en una separación que yo había tenido ahí, la otra persona no me había dado explicaciones. Lo que a mí me había dejado como muy en el aire era una persona que desaparece y no da explicaciones. Y eso es muy de los hombres. Una vez tuvimos una charla, varios hombres y varias mujeres, y todos los hombres estaban a favor de que, bueno, sí, no dar explicaciones, que no tenían por qué, o que no querían, o que era como lastimar. Y yo en cambio me parecía una aberración, porque es anular en este caso a mí o a la persona que, porque no me está dando el derecho de saber, de tener conocimiento de causa. Es decir, yo no puedo tomar decisiones porque no tengo información. Eso es no darle información a otra persona, me parecía de cuarta, pero no casualmente, por eso también lo asocié con el proceso. Es otra de las herencias, más allá de que sea cultural, es otra de las herencias que nos dejó la dictadura. Si acá hubo desaparecidos los que no se decía nada, ¿viste? Se puede no decir nada de miles de cosas. Entonces, bueno, esto fue una de las... por eso el libro tiene una epígrafe que dice que la violencia de silenciosa de la nieve, ¿no? Eso también puede ser violencia. No explican nada, desaparecer en el aire. Vos estás buscando al otro no sé, en la morgue, resulta que simplemente se quiso ir pero no te lo dijo. Es como una situación... Más bien una escuela de... para no lastimarte es una excusa para huir cobardemente. Pero además te lastima mucho más, que no entendés qué pasó. No sé si el otro se cayó por un precipicio. Pero bueno, así eso comienza, pero no es solo eso, ¿verdad? Lo que vos decís, también hay un aprendizaje probablemente familiar. Mi familia ha sido muy absorbente, muy celosa, y tenían esa cosa, era una bola. Yo siempre decía, era una bola, ¿no? No había intimidad, no había un cada uno, era una bola. De hecho, por ejemplo, que de entrar a mi habitación sin golpear. Desde ese punto de vista, hasta muchos que no voy a contar, no sé, confesional, pero era una bola y es una cosa posesiva. Y se criticaba cuando uno tenía, claro, una cosa demasiado diferente, demasiado... entonces yo misma me tuve que sacar de encima y aprender, porque tenía incorporado efectivamente, no digo solamente en el hombre, en mí también había una forma, como decís, absorbente de comprender las uniones. Entonces me costó mucho tener que desaprender eso, y no lo soporto en el otro, y no lo soporto en mí, que también me salen esas cosas. Pero es verdad, casi todos tenemos, o por lo menos hasta mi generación y un poco después, no sé si tengo la ilusión de que la gente joven es más amorosa en un buen sentido, por ahí me equivoco, pero me parece que sí. Pero
pero nuestras generaciones así, no sé, hay algo así, como siempre, cercano a la violencia, porque tiene que ver con, tal cual vos lo definiste muy bien, con eso de que hay que ser dos, o las familias tienen que ser una bola, y el que se aparta un poco, en vez de solucionarse con amor o con palabras, se soluciona con violencia, o con silencio, o con alejamiento, con distintas formas de la violencia, al fin y al cabo. Entonces sí, eso está. O sea, que eso está en forma del mal aprendizaje del amor. Que, bueno, lo que hoy se habla de la violencia contra la mujer, en el fondo es tal cual lo que vos estás diciendo. Es eso que no puede ser alguien separado de... tiene que ser un apéndice, ¿no? Y seguramente el asesino es el que lleva eso al máximo extremo de locura, al máximo extremo de objetivarlo al otro, pero también o es una silla o es una parte de uno y entonces no puede... Sí. Eso está, tal cual. De hecho, uno de los poemas es Drácula, como si Drácula fuera un asesino serial, pero dice eso, sí, Drácula es esta cosa de que quisiera poseer absolutamente a la otra persona y absorberla. ¿Sí? Susi, y pasando a plegarias, bueno, no sé, comentábamos como uno de tus libros más explícitamente político, por ejemplo, ¿no? No sé si vos lo sentís así, o que está atravesado por la política de manera más evidente. Sí, Plegaria fue escrito en el 2001, así que era un momento netamente político. De todos modos, creo que mis libros anteriores también lo son de otros modos, como ya se habló, pero en este, bueno, es mucho más explícito porque era el momento de la política mucho más a flor de piel para todos, no solo para este libro. Estaba comentando que me pareció una suerte y que tiene relación con esto de los diluvios y las tormentas que aparecen en el libro, porque fue por fin un estallido, por fin un diluvio que barriera con tantos años de esa melancolía de la supuesta fiesta menemista. Así que eso es un poco el libro, muestra el estallido, que fue el 2001, y vuelve a una prosa poética como en el Susi, pero mucho más caótica, porque justamente era mostrar el caos de ese momento, ¿no? Esa revuelta que justamente revuelve todo, en los poemas está todo revuelto, como las tormentas y como los estallidos políticos, así que eso es un poco Plegarias. Pero te interesó, por ejemplo, fechar y ubicar, ¿no?, en los distintos bares, ese dato lo registraste, ¿te pareció importante que estuviera? Sí, era importante que se supiera la época porque era una época particular. No es lo mismo que el libro sea escrito en cualquier momento que sea escrito en el 2001, aunque está publicado en el 2004, pero lo fundamental surgió en ese año y un poquito después. De hecho hay un poema sobre la noche esa del 19 al 20 de diciembre, aunque creo que todavía no había tantos muertos cuando lo escribí, los muertos fueron el 20 justamente. Sí. Y también lo de los bares es porque había una idea de que el poeta tiene este lugar doble, ¿no? Como observador, porque yo estaba observando desde los bares, escribiendo. No porque uno no se meta en el estallido igual que todos, pero en el momento de escribir está por fuera y está observando. Entonces, era eso un poco también, ver desde afuera, ver desde no desde afuera, en realidad desde adentro, a través de un cristal, y ver el afuera, y que en un poema dice que se mezcla un poco, ¿no? No se sabe si es el adentro o el afuera, pero tiene que ver eso de los bares con el observador, que es el poeta. También
probablemente porque yo soy un poco escéptica y no tenía esperanza de que eso terminara en la revolución socialista, entonces también había un poco de eso de observador, pero más tiene que ver con esto que digo, el poeta escribiendo sobre esto. Y al igual que en Susi, ahí también hay un pastiche, pero de pintadas, grafitis, de cosas que ocurrían políticamente en el momento. Sí, y creo que también la diferencia es que no es irónico, como vos recalcaste que en Susi era irónico, en este caso en cambio no es irónico, en todo caso es dramático, pero sí, estaba muy en registrar todo lo, bueno, había sido lo de la Bruckmann, cuando la represión que hubo cuando tratan de defender a la Bruckmann, y eso aparece en poemas, luego más, porque después siguió la escritura, o sea que lo de la Bruckmann es un poquito después, y después hubo elecciones en el 2003 creo, y eso también aparece, las elecciones aparecen con bastante ironía, no por esas en particular, sino ahí ya hay una ironía sobre las varias elecciones de nuestro país que ha habido, tanto por los candidatos como por las locuras que hace la gente a veces cuando vota. Entonces ahí tenía medio, esa sí es un poema bastante irónico de las elecciones, pero bueno, sí, van apareciendo todas cosas muy puntuales, siempre en este modo totalmente caótico, ¿no? Pero también hay otro sector del libro que toma personajes históricos de la política, Marx, Evita, y está Freud, pero bueno, no porque sea exactamente de la política, pero sí porque es un personaje de la modernidad, y lo que estaba cayendo era la modernidad hace rato, que está cayendo, o sea que por eso todos aparecen, Marx y Freud aparecen en el exilio, muertos, porque es el exilio que tienen ya en la posmodernidad. Pero también tomé a Freud porque por ahí era una postura como de un remanso en medio de todo ese caos, porque cuando yo escribí ese poema fue específicamente por un reportaje que había leído en los últimos días de Freud, cuando ya estaba por morir, ya estaba muy mal del cáncer, y a él le preguntan y él dice, al final lo que me queda son mis perros, mis hijos, el sol y mis plantas, ¿no? Y que Freud, ¿no? Que uno lo imagina, diga eso, a mí me encantó esas palabras, y que sea eso lo que él toma de la vida para llevárselo a la muerte. Y creo que un poco también por eso aparece Freud, ¿no? Porque todo o sea, no solo por ese lugar en la modernidad, sino también porque de todo ese caos y de todo eso que parecía tremendo, la verdad que uno se llevaría sus perros, el sol, ¿no? Las flores. Era un poco también para detenerse con eso. Susi, y yendo ya a La viste hacer, ahí justamente volvés a ponerte en la piel de otros personajes, como había pasado con Matar un animal, pero pensaba que en el medio, bueno, pasaron muchos años sin que publiques nada nuevo, pero estuviste muy dedicada a la dramaturgia, y si esta escritura desde un personaje no tiene que ver también con lo que fuiste experimentando en la dramaturgia. No creo, porque Matar a un animal lo escribí mucho antes de estudiar teatro y dramaturgia, y sin embargo ya aparece. Sí, ya aparece ponerse en personajes. Sí, por supuesto, el hecho de estudiar teatro y que me guste tanto el teatro puede tener obviamente relación, pero sobre todo me parece que porque encontré un muy buen recurso para esto de salir del yo, ¿no? A mí me cansa, como ya dije, la poesía confesional, pero sobre todo últimamente, porque últimamente hay mucha poesía confesional, hay mucha poesía desde el yo. Está tan instituido de algún modo que parecería que
a poca gente se le ocurre que podría ponerse a escribir de otra cosa. O a poca gente se le ocurre ponerse a investigar algún tema o tomar algún otro tema. Entonces me parece que esto de ponerse en personajes por un lado es un muy buen recurso para salir de eso. Pero también supongo que en determinados libros me lo pide el libro mismo, ¿no? Entonces, en ciertos casos quiero escribir de algo que es mucho mejor escrito desde otro lugar bastante alejado de mí. En el caso de La Bestia Ser, obviamente yo quería hablar de las piedras, bueno, habla el perro, la piedra y el árbol, pero quería que hablaran ellos, quería darles la voz a estos seres que se supone que no la tendrían. No importa si no tienen el lenguaje articulado humano, tienen, yo estoy convencida que tienen alguna forma de comunicación, y sobre todo me interesaba que, no solo salir del yo, me interesaba que el hombre salga un poco del hombre, ¿no? Que salgamos de esa cosa antropocéntrica, de creer realmente que hay una pirámide, que el hombre es la cumbre. El hombre en todo caso es la especie más exitosa, porque aniquiló a todas las demás, nada más. Pero no creo que sea superior. En todo caso podría ser superior si utilizara justamente bien el lenguaje, pero no es el caso. No deja de tener, el hombre no deja de manejarse por supervivencia y por competencia al fin y al cabo. O sea que en eso no me parece que sea superior, me parece mucho más, no sé, mucho más manso y bello y sabio un árbol. Entonces, bueno, quería que aparecieran seres que no sea el ser humano, me interesaba mucho. Entonces el hecho de que hablaran desde sí era lo que había que hacer, y en ese sentido para poder hacerlo había que ponerse en la piel de ellos. El mayor trabajo fue ponerse en la piel de un árbol, ponerse en la mente de una piedra. Por eso creo que ahí es ideal lo de ponerse en personajes. Lo de haber estudiado dramaturgia podría ayudar, pero creo que más ayuda el profundo deseo de que hablara una piedra y no yo. Y en ese sentido es, de lo que hablamos antes, como una especie de regreso a la palabra mágica. El hecho de que uno hable a través de una piedra, hable el lenguaje de las piedras, y en ese caso también es esa idea de que el poeta es el mensajero de los dioses, ¿no? Sí. Sí, por eso digo que suponete que si uno dice dioses suena raro, sí, entonces claro, uno puede decir ser el mensajero de la naturaleza, del universo, cosmos, claro. Sí, de lo que fuere, pero sí, efectivamente. Y como te dije, yo es verdad, tengo un poco de pensamiento mágico, un poco no, bastante pensamiento mágico, y entonces sí, hay mucha relación, efectivamente, con que la piedra hable. Yo de hecho después hice una instalación, hablando de asociarlo con el teatro, hice una instalación con ayuda, ¿no? Con cosas electrónicas, donde hice unos sonidos que serían el lenguaje, bueno, por ejemplo el lenguaje del perro, y el que serían el lenguaje de la piedra. Lo grabé y hice una instalación donde salían unos sonidos con unas piedras iluminadas, con la idea de que se sintiera bien realmente la sensación de que las piedras estaban hablando, y tener la sensación de que pueden ser seres también a su manera. Parecen ser además los elementos que mencionaba Freud, ¿no? Como que tomaste aquello con lo que te quedarías. Sí. Sí, de hecho, yo agradezco el libro. Primero le agradezco a los árboles, al perro, al sol. Sí, tal cual, sí.
Y contaste alguna vuelta que te fuiste a San Luis a buscar el... Sí, en la parte de la piedra yo iba mucho, fui varias veces a Merlo, a San Luis, pero a una parte... No, tú apunta. No, Tapita, ahí está. Para la piedra yo fui varias veces a verlo, a San Luis, un lugar que se llama Piedra Blanca. Ahora tiene un poco de agua, pero en ese momento el río o arroyo, no sé qué es, que justo es el que separa Córdoba de San Luis, estaba seco, o sea que era un lecho enorme así de piedras blancas. Y yo iba fuera de temporada, o sea que me sentaba ahí en medio de esa enorme cantidad de piedras y yo creo que llega un momento que te hablan. A escuchar y traducir. A escuchar y traducir. Me sentaba ahí a escuchar y traducir, un silencio impresionante. Y además también observaba cosas. Por ejemplo, hay una partecita que dice que las piedras siempre estamos como yéndonos, porque tienen una disposición, como las ha movido el lecho del río quizá, tienen una disposición que realmente parece que estuvieran yéndose a alguna parte. Y cuando las ves así, no hay agua y están... o sea que muchas cosas las observaba y otras cosas sí, yo creo que las escuchaba y las traducía, o me encantaba pensar que así era, ¿no? Después para los árboles, bueno, allá no hay, es más monte San Luis, no tiene tantos árboles, así que yo me iba acá al Parque Chacabuco, que había unos árboles enormes, digo había porque los han podado a la manera que hicieron las podas últimas, que quedaron todos chiquititos, pero así unos árboles gigantescos, y me quedaba mucho tiempo ahí mirándolos, y ahí sí llevaba un anotador, y anotaba cositas así que me iban surgiendo de ver los árboles. En cuanto al perro, bueno, ya ven que tengo siempre relaciones con perros, pero el perro que habla en los poemas es un perro abandonado, un perro de baldío, que uno... Ahora no se ven tantos en la capital, los deben haber eliminado para vender mascotas como estas, pero antes se veían más perros, y yo veía siempre un perrito blanco abandonado, que no me lo podía traer porque ya tenía una perra, pero mi inspiración era él. Yo iba imaginando todo lo que le pasaba o lo veía en el baldío, o veía a la gente con esa actitud. ¿Estamos? Ya estamos. De la bestia ser, el perro. Escarbo, escarbo, escarbo. El hueso de Dios todavía puede estar en el corazón caliente de la tierra. Tengo celos de Dios. El árbol solo mira hacia arriba. Es imposible para mí amar a un árbol, pero enamorarse es eso. Le salto y sigue absorto. Tengo celos del fuego que duerme en su corazón, de las estrellas que le pasan. No soy un árbol, no puedo entender su quietud, pero enamorarme es eso. Cae la noche como la realidad. Mi universo es un baldío. Me ovillo en las raíces duras de mi amor. Tengo celos de los pájaros abrigados en sus ramas. Envidio la noche cayendo como un cazador de espejismos. ¿Quién, despierto, creería en los sueños? La intemperie es una soledad, el amor es un adentro. Doy vueltas alrededor del árbol, le salto, salto de amor y caigo otra vez en mí. Enamorarse es eso. Nunca se inclina, solo mira al sol, a las estrellas. Salto, doy vueltas para cuidarlo de su quietud, para cuidarme de su silencio. Tengo celos del amor que siento, es más grande que yo, es mejor. Bajo el árbol, los pájaros dan saltitos. Me acerco porque huelen a árbol, pero se desbandan. Corren si salto alrededor. Corro detrás y levantan vuelo. ¿Por qué mi amor parece una cacería o una rabia? Tengo celos de la tierra que retiene al árbol. Nada me aferra desde el cielo cuando salto. Cuando caigo, nada me espera.
pero vivir es eso. A diferencia del árbol salto, le salto, pero se abre más y más cielo. Abraza el aire, nada quiero advertirle, pero enamorarse es eso, me respondería. El árbol es un sol y un perro alrededor. ¿Qué terror le hace echar tanta raíz? Quiero abrazarlo, pero apenas llego al borde donde empieza a ascender, a olvidarme. El árbol no sabe hasta dónde puede llegar. Es eterno y está cansado. Escarbo para liberarlo, pero lo imanta la inmensidad. Tengo celos de su infinito. El cielo, le dice el pájaro, es una resistencia al cuerpo, otra espesura. El cielo es un bosque sin árboles. El árbol es un cazador que sueña. No necesita seguir a las estrellas ni atraparlas. Escarbo en su tronco y paso la noche en su interior. Sueño. El corazón del árbol es un perro cansado de buscar y me encuentra. El verano es una fiesta a la que no se puede entrar solo. Espero la brisa. Cuando el árbol se sacude, nos parecemos un instante, solamente. Enamorarse es eso. Sueño que el árbol sueña que corre conmigo. No es que no quiera, me susurra. Me posee un destino de monstruosa altura y soledad. Me froto en el tronco, le dejo mi olor y vuelo. Soy el árbol que quiso ser yo. Enamorarse es eso. Viento, lluvia, lo que a mi amor alimenta me aniquila. ¿No necesita más que luz? Lo miro dar refugio, contemplar, celebrar lo que no está a su alcance. No sé si lo amo para no odiarlo, para no odiarme. También es eso, enamorarse. Salto, pero no soy de altura ni de profundidad. El árbol, aunque a mi lado, no está en mi mundo. Tengo celos de ese animal de cielo. El árbol es una trama de gravedad y luz. Echado en tierra soy afuera de mi amor. Soy su vacío alrededor. Y él absorto, inalcanzable, ciego a la sombra que provoca. Soy sin árbol, pero mi corazón es un árbol en cuerpo de cazador. No quiero correr más que árboles. Aunque están quietos, no los puedo atrapar. Vuelo, sigo un rastro. ¿Qué se recuerda en el amor que no se tuvo nunca?